Tenemos información interesante para Call of Duty Mobile. Activision se pone humilde y va a regalar esta espada épica de forma gratis. También salió un evento en el cual se pueden conseguir más contenedores ocultos y más fragmentos. Vuelve Nikto legendario, la skin de Rin Yoshida y nuevos cambios de balance en las armas nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más estará llegando al juego? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información de algunas recompensas, ruletas que van a regresar y por supuesto los cambios de balance. Antes me gustaría agradecer a Kevin Alexander por hacerse miembro del canal. También a los demás miembros por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y también que actives las notificaciones para no perderte ningún solo video. Vamos a comenzar con un evento que ya está en el juego, donde se puede conseguir más contenedores ocultos y por supuesto más fragmentos. Nos vamos a misiones en el pase de desafío. La primera se llama Desde el Corazón. El 12, 13, 14 de este mes, por reanimar a un aliado o jugar con un compañero conseguirás un contenedor. Las tareas son diarias, de fondo se puede ver armas que parecen a la serie de Green. Luego tenemos otras misiones que básicamente sería por iniciar sesión. Las tareas especiales básicamente son por San Valentín, porque mira este marco, básicamente es de esta temática. Al quinto día por iniciar sesión 5 días otro contenedor oculto más. Bajando un poco veremos estas otras tareas que evidentemente son fáciles y mira el arma que podremos conseguir, una KN-44 Pastel Pony. La skin de la KN está bastante guapa, pero antes de llegar a él conseguiremos un boleto y un contenedor oculto. No está mal el evento, la verdad yo lo veo bastante bien. La última tarea sería por jugar 8 partidas el multijugador OBR. Son sencillas la verdad y eso nos permite que consigamos más rápido los fragmentos ocultos. Yo por ejemplo estoy a casi nada de conseguir la macana legendaria y con estos eventos seguro que lo completo antes del mes, así que gracias a Activision. Esta espada que estás viendo por aquí se trata de los cuchillos Tao Tao, creo así se llaman. Según filtraciones, se encontraron archivos de esta espada en todas las versiones del juego, así que efectivamente quiere decir que podría llegar también para nuestra versión global. En la versión china llegará esta espada épica gratis en un evento en el cual por completar tareas lo vas a reclamar. De momento no sabemos cómo llegaría a la global. Obviamente será gratis, pero no sabemos cuándo y qué tipo de evento nos espera, así que lo que nos queda es esperar a ver cuándo sale información. Tal parece que el personaje de Nikto, el legendario, es decir el primer legendario del juego, sí estaría de regreso próximamente, ya que se encontraron archivos dentro del juego. Para muchos puede ser un personaje muy básico, ya que al ser de los primeros no está tan detallado, pero seamos sinceros, el diseño que tiene está brutal. Un personaje oscuro, un personaje tétrico, así que efectivamente aunque parezca que no, sí merece la pena, o al menos es lo que yo pienso. Está guapo y se ve bien en partida. Su arma también está muy guapa, aunque yo prefiero la de prestigio. La skin de la Groza y por supuesto de la Rin Yoshida podría estar de regreso, aunque eso sí, a diferencia del Nikto legendario, esta no está confirmada aún para la global. Personalmente yo tengo este personaje y debo decir que es de los mejores. Del arma no puedo decir lo mismo, yo creo que está un poco básica, está mejor la que salió en el Zodiaco. Obviamente a gustos colores, pero la Rin Yoshida es un personaje que mucha gente estaba esperando hace mucho tiempo y así que efectivamente que pueda regresar es algo que a mucha gente le va a gustar. Me gustaría saber tú qué opinas de esta Rin Yoshida. No hubo nerfeos considerables en cuanto a los cambios de balance, sin embargo sí hubo bufeos. Por ejemplo, la RAL fue mejorada, aumentaron su multiplicador de daño de 1.4 a 1.5. Yo hubiera preferido que hubieran mejorado su tiempo de apuntado de esta arma o su tiempo de recarga, pero ya sabes, Activision. A la XM4 sí se le bufeó de manera más considerable. Así es amigos, se le va a reducir el retroceso visual, se le va a reducir el retroceso horizontal y por si fuera poco, para su supresora Gensi se va a reducir en 15% el retroceso vertical. Definitivamente la XM4 será el arma favorita de Activision, pues tal lo demuestra esta mejora. La M13 también sufrirá un cambio muy positivo, se le aumentará el multiplicador al antebrazo de 1 a 1.1 y al pecho de 1.06 a 1.1. La verdad este cambio parece insignificante, pero toma en cuenta que es la M13, un arma que está muy buena en ranque, que revienta y su cadencia está bien brutal, así que merece la pena. La X9 también será mejorada, se va a reducir su
retroceso de golpe de 1.2 a 1.1. Al accesorio CX38S le va a mejorar el alcance, pero es que además también se aumentará la velocidad de las balas. No sé por qué pienso que la CX9 puede volver claramente al meta, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo le sienta. La M16 no creo que con este cambio se haga meta, le aumentarán el multiplicador al estómago de 1 a 1.1, casi nada, y la verdad esta arma no pega nada, yo estuve usándola y no me convenció. La otra cosa que no me convenció es que van a mejorar el retroceso por impacto, yo hubiera preferido que le pongan un poco más de daño. A la H-Bra se le va a aumentar el multiplicador a los brazos de 1 a 1.2. A ver, quiero que me contesten alguna pregunta. ¿Quién usa la onda de rayo de esta H-Bra? Y es que le van a reducir el retroceso horizontal. What the fuck, amigo, yo creo que eso nadie lo usa. Yo al menos no he visto gente usándola. A la CBR4 y a la Bison, que es la PP19, se le va a dar un bufeo bastante guapo. Se les va a reducir la dispersión de las balas al apuntar con la mira. La Bison está buena, pero la CBR es una joya, bro. Activision, yo no sé por qué a la Chopper la mejoras casi nada. El multiplicador solamente pasa de 1.1 a 1.17. O sea, yo no entiendo por qué, la verdad. Yo creo que para esto mejor nada. A la PPCH se le va a reducir la dispersión de las balas al disparar desde la cadera. La PPCH de por sí ha estado buena, pero claro, de cadera se dispersaba mucho. Amantes de los tiradores, les traigo excelentes noticias. Al SPR se le reduce el tiempo de apuntado de 330 milisegundos a solamente 300 milisegundos. Otra burla de mejora es a la ISO, ya que se le mejora el multiplicador a los brazos de 1 a 1.1. Personalmente nunca he usado la ISO y tampoco la veo tanto, así que habrá que ver cómo llega. La última arma mejorada es para la Kilo, que tampoco se ve tanto, aunque eso sí, hay gente muy pro con esta arma que me impresiona. Tiempo de apuntado reducido exageradamente. El AK-117 Meltdown podría estar de regreso. Yo aquí la verdad tengo una opinión bastante clara. No creo que tenga mucha venta porque ya sabemos lo que pasa, viene una AK-117 gratis y mítica. No está confirmado que llegue, pero por lo que cuesta esta ruleta, efectivamente mejor comprar los fragmentos míticos y te sale todavía mucho más barato. Yo la verdad no sé si va a llegar para la global, pero vuelvo a insistir, si llega dudo que alguien compre esta arma. O sea, es un arma muy buena y lo que tú quieras, pero insisto nuevamente, está la mítica gratis. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado y servido. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión acerca de los cambios. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que reclamaré la espada y vi los cambios completos, le daré un corazón. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video. Y a ti, ¿cuál arma te gustaría que fuera mejorada en Call of Duty Mobile?